Vamos a iniciar leyendo Amós 7:10. Amós 7:10. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Oramos. Amante Dios y Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra son vida, Señor, y te pedimos que en esta mañana, que en esta hora, tú toques, Padre, la parte más sensible de nuestro corazón, Señor, y tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, de cualquier impedimento, de cualquier cosa, Señor, que quizá evite que prestemos atención, Señor, a tu palabra. Te pedimos, Señor, que todos prestemos suma atención a esto y que podamos salir de acá sumamente edificados por tu palabra, Padre. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dicen por ahí que a las palabras se la lleva el viento, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Dicen que las palabras no rompen hueso, no sacan sangre ni cortan venas, pero la palabra de Dios también dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y lo querramos o no, tenemos que admitir que hay palabras que duelen. Hay palabras que ofenden, incluso hay palabras que duelen más que cualquier golpe físico. Y yo sé que tanto los que estamos aquí presentes como los que están allá desde sus hogares saben lo doloroso que es ser golpeados por una palabra. Pero yo quiero que llevemos este tema más allá de nuestras relaciones personales y lo apliquemos a nuestra relación con el Señor. La cuestión en esta mañana es que meditemos en ¿qué pasa cuando es la palabra de Dios la que duele? ¿Qué pasa cuando es la palabra de Dios la que nos ofende? Vamos a platanearlo un poco más. Lo que yo le estoy diciendo es, ¿qué pasa cuando es Dios quien da los boches? Y usted diría, no, pero eso no tiene sentido. Dios es un Dios de amor, un Dios de paz. La palabra de Dios no puede ofender, Dios no da boches. Pero si usted piensa así, preste mucha atención, porque en esta mañana vamos a ver la palabra de Dios como una verdad que duele, pero que también sana. Y la primera evidencia bíblica que yo tengo para decirles que la palabra de Dios puede doler es el versículo que leímos. Leímos en Amós 7:10. ¿Y qué vemos allí? Allí vemos un sacerdote, bueno, mejor dicho, un falso sacerdote, un sacerdote que adoraba ídolos. Y este sacerdote, cuando escucha las palabras del Dios verdadero, esas palabras le parecieron algo insoportable. Tanto así que él tuvo que decir, oye, la tierra no puede sufrir todas esas palabras. Quizás nosotros, muchas veces ante ciertas cuestiones de la Biblia, podemos pensar así. Quizás nos vemos tentados a veces a decir como dijeron los discípulos una vez, oye, palabra dura es esta, ¿quién la puede soportar? Pero por más duras que nos parezcan ciertas cuestiones de la palabra de Dios, todos estamos llamados a obedecer su palabra. Estamos llamados a obedecer la palabra de Dios, aunque nos duela, aunque nos cueste. Y ante esta realidad, la pregunta más prudente que podemos hacernos es, si la palabra de Dios puede doler, ¿bajo qué circunstancias entonces la palabra de Dios duele? ¿Cuáles son las razones para que la palabra de Dios, que se supone debe ser tan dulce, pueda llegar a parecernos un mensaje tan amargo como le pareció al sacerdote Amasías? Y en este capítulo 7 de Amós podemos identificar al menos una razón general y dos razones específicas de por qué la palabra de Dios puede ser un mensaje doloroso y amargo en algunas ocasiones. Lo primero que te voy a decir es lo siguiente: cuando la palabra de Dios duele, es porque algo está torcido, es porque algo anda mal, es porque hay algo que enderezar en tu corazón. Y ahora sí vamos a entrar al texto y vamos a leer de Amós 7 los versículos
del 1 al 8. Antes de leer, permítame ubicarlo, en qué quedamos. Desde el capítulo 1 hasta acá, Amós viene denunciando todos los pecados del pueblo. Pero ya a partir del capítulo 7, entonces, el Señor le empieza a mostrar a Amós unas visiones. Le muestra 5 visiones que están relacionadas del juicio de Dios para con el pueblo de Israel del norte. Entonces, en el capítulo 7, aquí vemos 3 visiones de destrucción con relación al juicio. Y esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver esas 3 visiones de destrucción. Ahora sí, entramos de lleno al texto. Amós 7, del 1 al 3, para iniciar. Esta es la primera visión. ¿Qué vio Amós? Dice la palabra así: así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Esta es la primera visión. ¿Y qué fue lo que vio Amós? Bueno, el Señor le mostró a Amós un enjambre de langostas. Sabemos que estas langostas no son de las que comemos, no. Estos son unos insectos, una especie de saltamontes que iban a devorar toda la cosecha. Pero ¿saben qué llama la atención? Que el Señor especifica en qué tiempo iba a pasar esto. Él dice que esto iba a pasar cuando comenzaba a crecer el heno tardío después de las siegas del rey. Esto se refiere a la última cosecha de primavera, es decir, la última cosecha del año. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor al profeta? Dice: mira, profeta, va a venir un enjambre de langostas y cuando ellos se coman esa cosecha, el pueblo va a durar prácticamente un año sin comida. Esto afligió sobremanera al profeta. Fíjense, yo trabajo en un supermercado y yo recuerdo que cuando la pandemia estaba en su apogeo, empezó a circular un rumor de que el país iba a durar una semana cerrado. Señores, yo vi en ese supermercado la gente vuelta loca, literal, porque pensábamos que si el país, que si los supermercados cerraban por una semana, el mundo se iba a acabar. Pero imagínese usted lo que está viendo el profeta. Él está viendo que se aproxima todo un año de hambruna. Entonces el profeta Amós hace algo que no había hecho antes, y es lo que todos debemos de hacer cuando estamos afligidos: orar al Señor, clamar su nombre. Él clamó al Señor, él intercedió por el pueblo. Le dijo: Señor, mira, ese pueblo es pequeño, ese pueblo es débil, dale un chance, ayúdalo ahí, perdona ahora, perdónalo, Señor. Y vemos que en el versículo 3 dice que el Señor se arrepintió de esto, no será, dijo. Ojo, ese arrepentirse del Señor no quiere decir que la voluntad de Dios vacila o que Dios esté jugando al de Tim Marín de Dopingüe. No. Tampoco quiere decir que el Señor tiene algo de que arrepentirse porque cometió algún pecado. No. Se refiere más bien a que el Señor tuvo misericordia del pueblo. Tanto la palabra original como el contexto nos indican esto. Él tuvo misericordia. Y es que muchas veces Dios decreta sus juicios para mostrarnos su misericordia. Pero esto no se acaba aquí. Entonces le muestra una segunda visión, que son los versículos 4 al 6. Dice así, Amós 7, 4 al 6. Segunda visión: Jehová el Señor me mostró así: he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto, no será tampoco, dijo Jehová. ¿Qué es lo que pasa en la segunda visión? ¿Qué veamos? Candela por las 4 esquinas. Un fuego abrumador que venía y se quemaba todo. Muchos estudiosos dicen que esto pudo haberse referido a una sequía. Otros dicen que puede ser un rey que iba a destruirlo todo. Pero ya sea literal o sea figurado, esto era un juicio terrible. A lo que Amós por segunda vez intercede y le dice: Señor, mira, cesa ahora, detén ese juicio ahí y dale un chance, porque Jacob es débil, es pequeño el pueblo de Israel. El Señor por segunda vez es compasivo y los perdona. Pero
Como dicen por ahí, la tercera es la vencida. Vamos a ver la tercera visión que le muestra el Señor a Amós acá. Y son los versículos 7 al 8. Le dice así: me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Qué es lo que ve Amós en esta tercera y última visión de esta sección? Esta es un poco diferente a las demás. ¿Y qué pasa aquí? El profeta Amós ve al Señor sentado en un muro, en una pared de plomo, en una pared de acero. El Señor está sentado ahí, pero el Señor tiene algo en su mano. ¿Y qué tiene el Señor en su mano, según dice el texto? ¿Qué tiene? Una plomada de albañil. ¿Y con qué se come eso? Una plomada de albañil es un instrumento que se usaba en la antigüedad para medir el ángulo perpendicular de las edificaciones. O sea, dicho más claro, era una soga con una punta de plomo para usted saber si una pared estaba derecha o estaba torcida. Entonces, ¿qué es lo que le dice Amós? Yo me senté sobre ese pueblo, yo medí los corazones de ese pueblo, ¿y saben qué? ¿Sabes qué, Amós? Deja de interceder por ese pueblo, porque ese pueblo está torcido, ese pueblo no me quiere, ese pueblo me menosprecia, ese pueblo está torcido completamente hacia su idolatría, hacia su materialismo. Por lo tanto, yo no voy a tolerar más esto. Inmediatamente Amós dejó de interceder por el pueblo. Y por eso es que la palabra de Dios nos duele, porque muchas veces vivimos vidas torcidas, vidas que no le agradan al Señor, y el Señor tiene que golpearnos con su palabra. ¿Cómo usted arregla una pared torcida que ya está levantada? ¿Saben cómo? Usted toma el cincel, toma la mandarria y la golpea, la quebranta hasta que esa pared se vaya al suelo y usted reconstruye una nueva. De igual manera, nosotros muchas veces necesitamos ser golpeados por la palabra de Dios hasta que ésta derribe todo nuestro orgullo y Él, por su buena voluntad, nos reconstruya la vida conforme a su palabra. La palabra de Dios revela lo torcido de nuestras vidas, lo que está mal, y eso no nos gusta. ¿Y de qué manera la palabra de Dios hace esto? Lo hace afligiendo al alma pecadora. Vemos que estas visiones afligieron en gran manera al profeta. De igual manera, cuando nosotros estamos mal, la palabra de Dios nos va a doler, porque la rectitud es aflicción para el pecador. Así que, hermano mío, amigo mío, aunque te parezca cruel, son muchas las veces que el Señor necesita quebrantarnos por completo para que recordemos que solo somos simple barro en manos de un gran alfarero. Aceptemos la reprensión humildemente y permitamos que la palabra de Dios enderece esas áreas que aún permanecen torcidas en nuestras vidas. Esa plomada de albañil es lo que nosotros hoy en día llamamos un nivel, una regla que tú mides si esa pared va subiendo torcida o va subiendo derecha. De igual manera, nuestras Biblias son nuestra plomada de albañil para nosotros saber cómo debemos conducirnos. Lo segundo que te voy a decir es que cuando la palabra de Dios duele es porque hiere nuestro orgullo. Vamos a los versículos ahora 9 y 11. Amós 7, 9 y 11, y nos dice así la palabra de Dios. Los lugares altos de Isaac serán destruidos. Este es el mensaje. Aquí se resume el mensaje de Amós para con el pueblo de Israel del norte. Versículo 9, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Versículo 10 que ya leímos. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir al rey Jeroboam: oye, Amós se ha levantado contra ti, oye, al profetica ese se la ha cogido contigo, y él dice que te va a pasar algo terrible, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Versículo 11, el resumen de lo que decía Amós, porque así ha dicho Amós: Jeroboam, el rey, morirá a espada, y el pueblo Israel será llevado
de su tierra en cautiverio. Si ustedes me pidieran que yo resumiera esos versículos que leímos en una sola expresión, yo les dijera que el Señor estaba derribando todo el orgullo de una nación. Todo el orgullo de una nación. Estas palabras van dirigidas al pueblo de Israel del norte en tiempos del rey Jeroboam II. ¿Y de qué cosas ellos estaban orgullosos? Ellos estaban orgullosos primero de su religión. La religión pagana, como muchas veces las religiones paganas, a veces son las que más crecen y crecen, porque eso es lo que le encanta a la gente. Entonces esa religión fue creciendo y había muchos lugares altos por doquier, que eran lugares de adoración a ídolos, pero también había grandes santuarios. Había un santuario grande en un lugar llamado Dan, de esa zona, y en otro lugar llamado Betel. Ahí, en ese santuario de Betel, era que servía el falso sacerdote Amasías. Y él estaba ahí, y ahí estaba Amós, y ese lugar es que el mismo sacerdote dice que es el santuario del rey, la capital del reino, un lugar muy importante. Pero ¿qué le está diciendo Dios a ellos? Su religión, de la que ustedes están orgullosos, todo será destruido. Sus lugares altos serán derrumbados. Sus santuarios enormes de hacer sus fiestas paganas serán destruidos. Todo su orgullo será destruido. Pero ¿de qué también ellos estaban orgullosos? Ellos estaban orgullosos de su rey, de su reino. Como lo he dicho en otras ocasiones, este rey Jeroboam había abierto los límites de Israel. Entonces Israel del norte creció económicamente una buena parte de su población. Es como que el presidente actual pague la deuda externa, pague la deuda interna, empiece a hacer negocios y muchas personas de nuestro país empiecen a hacerse ricas y ricas por la gestión del presidente. Todas esas personas van a estar orgullosas de su presidente. Dirán, no, ese es mi presidente. Muy orgullosos. Así mismo estaba este pueblo, muy orgulloso de lo que había hecho su rey por ellos. En cambio, ¿qué le dice el Señor? Su rey, ese del que ustedes están orgullosos, se va. Morirá a espada. Ese reino que ustedes están tan orgullosos de sus riquezas, todo será llevado en cautiverio, no les quedará nada. Es que la palabra de Dios destruye todo nuestro orgullo, todo nuestro ego. ¿Y de qué manera la palabra de Dios lo hace? Primero, derribando nuestros méritos, derribando esas cosas que quizás usted cree que son importantes, pero realmente no son tan importantes. Así es la palabra de Dios, por eso debemos leerla, debemos estudiarla, debemos de obedecerla, para que la palabra de Dios destruya todos los lugares altos de nuestro corazón. Toda la idolatría, todas esas cosas que ocupan el lugar del Señor en nuestra vida, debemos de orarle al Señor y meditar en su palabra para que el Señor la derribe por medio de su palabra. Es que la palabra de Dios nos recuerda que la vida del creyente no se trata de nosotros. Te lo voy a decir bien claro. Tu vida como creyente no se trata de tus sueños, ni de tus metas, ni de tus méritos, ni de tus estudios. Se trata de Cristo, de su evangelio, de su gloria. De eso se trata la vida del creyente. Entonces la palabra de Dios nos golpea para recordarnos que esto no se trata de mí. El Señor manda una pandemia y nos recuerda que esta vida no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios. ¿Y de qué manera la palabra de Dios destruye nuestro orgullo también? Bueno, conspirando en contra de nuestros caprichos, conspirando en contra de nuestros malos deseos. ¿Qué pasa? En el versículo 10 hay algo que yo no les he dicho. Hay algo muy importante. Es que esta declaración que hace el profeta, que hace el sacerdote, cuando dice, Amós se ha levantado contra mí. En el original, esa expresión significa, Amós conspira contra ti. Él mandó a un muchacho, le dijo, ven acá mensajero, escribe ahí, anota ahí. Escribe, hay un profetica que se ha levantado contra ti. Es decir, hay un profeta que conspira contra ti. Conspirar, sabemos que es cuando un grupo de personas se une para dar un golpe de estado, para derrocar un reino. Entonces, ¿saben qué fue lo que hizo este falso sacerdote?
lo que muchas veces nosotros hacemos cuando la palabra de Dios nos duele. A veces, para nosotros no aceptar la corrección del Señor, acudimos a las artimañas del error. ¿Y qué él hizo? Torció su palabra. El mensaje de Dios lo convirtió en un mensaje político. Él dijo, mira, dile al rey que hay uno aquí que quiere derrocarlo, que quiere que su reino caiga, para que esto se vuelva en algo político y no le presten asunto a la palabra de Dios. Pero en ese sentido, de que hay una conspiración, yo estoy de acuerdo con el sacerdote. Es verdad, había una conspiración en contra de Israel. Es verdad, había una conspiración divina. Había una conspiración en contra de ellos, pero era en contra de su pecado, de su materialismo y de todas las cosas que no agradan a Dios que ellos hacían. De igual manera, esa Biblia que usted tiene ahí delante conspira en contra de todos tus malos deseos. Recuerde que esa Biblia que usted tiene ahí es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta llegar a la división del alma y el espíritu, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de tu perverso corazón. Esa palabra de Dios es un arma mortal en contra de tu orgullo. Te lo voy a explicar más dominicano. Mira, vamos a dejar la espada, vamos a tomar un colín, vamos a tomar un machete. Mira, esa palabra de Dios que tú tienes ahí es como un colín, es como un machete que va arrancando de raíz todo el ego y todo tu orgullo que impide que Cristo crezca en ti. Es una espada que va cortando todo eso que impide que Cristo florezca en tu corazón. Lo tercero y último que te diré es que cuando la palabra de Dios duele, es porque no aceptamos a quien la promueve. Cuando la palabra de Dios duele, es porque no aceptamos quien la anuncia. Ahora vamos a leer los versículos del 12 al 17. Amós 7, del 12 al 17. Y en esta parte, mientras voy leyendo, iré dando algunos puntos para que podamos entender claramente qué es lo que está pasando. Amós 7 y 12. Fíjense bien lo que pasa aquí. Y Amasías, el sacerdote, dijo a Amós, vidente, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices, estoy en el 13, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Escuchen bien, él le está diciendo, mira, tú que no eres de aquí, ¿qué sucede? Amós era de Israel, pero del sur, de la división de Judá. Él era del sur, pero Dios lo envió al norte a predicar, es decir, que él no era de ahí. Entonces, el sacerdote pagano, el sacerdote falso le dice, no, tú no eres de aquí, vete para allá y cómete tu pan allá, gánate tu chelito como profeta allá, gánate tu moro allá en tu tierra, no profetices aquí. A lo que responde Amós, versículo 14, entonces Amós respondió y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. Boyero es que cuida animales o tiene animales. En el capítulo 1 de Amós se describe a Amós como un pastor, es decir que este hombre era ganadero, pero también él era agricultor porque dice recojo higos silvestres. Él ayudaba en el proceso de cultivo de los higos silvestres, que es una fruta muy conocida en el oriente. Es decir, que, ¿qué le está diciendo a Amós? Oye, yo no tengo que profetizar para ganarme la vida. No, yo soy ganadero, yo soy agricultor. ¿Y qué dice el versículo 15? Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Le está diciendo, oye, yo simplemente estoy aquí porque el Señor me dio un mensaje y yo vine a dártelo, y punto. Entonces, en el versículo 16, vemos las consecuencias terribles de no obedecer la palabra de Dios, aunque nos duela. Versículo 16. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Él está diciendo esto al falso sacerdote Amasías. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda.
e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Qué duras palabras hay para aquellos que no quieran obedecer la palabra de Dios. Qué duras palabras hay para aquellos que no quieran humillarse ante nuestro Señor y ante su palabra. Y en estos versículos que leímos, los versículos del 13 al 17, nos recuerdan al menos 3 cosas que debemos tener pendiente al momento de escuchar la palabra de Dios en boca de otro hombre. Escuche bien, esta es una parte importantísima de esta meditación. Ya sea que a usted le den un consejo, ya sea que usted escuche a un predicador, ya sea que un hermano se le acerque para hacerle una corrección, ya sea que los ancianos a usted lo reprendan o lo amonesten por algo, o los líderes, preste atención a estos 3 puntos que aplican para todos estos casos. Lo primero que aprendemos de esos versículos es que el Señor es soberano en quien usa para reprendernos. Oiga eso, que no se le olvide. El Señor es soberano en quien usa para reprendernos. El sacerdote Amasías menospreció al profeta por muchas cosas, porque él lo veía como alguien inferior. Fíjense que él le dice, como los capitaleños, él le dice, mira, esto aquí es capital del reino, santuario del rey. Él está diciendo, mira, mijo, como dicen los capitaleños allá en Santo Domingo, capital es capital y lo demás es Monticulebra. Tú no eres de la capital, así que vete para tu monte y tu culebra, predícale allá a las bestias, porque tú no eres de aquí. Él menospreció a Amós simplemente por ser diferente. Quizás tú y yo no menospreciamos un sermón por eso, no menospreciamos un consejo por eso, pero sí muchas veces, ni bien abierto la boca quien nos va a dar el consejo y nosotros decimos, no, fulano no puede darme consejo a mí porque él no tiene la calidad moral para decirme. No, yo no cojo consejo ni predicación de fulano porque él no tiene el testimonio para decirme a mí que haga tal cosa o que deje de hacer tal cosa. Presten atención, quiero ilustrar esto de la siguiente manera. Miren, yo pasé la gran parte de mi adolescencia atendiendo a un pequeño colmadito que aún tienen mis padres. Yo, cuando estaba en tiempo de ocio, cuando no había clientes, empezaba a leer las etiquetas de todos los productos. Y en ese entonces allá vendían cigarrillos. Y yo ese día alé una cajetilla de cigarrillos y empecé a leer lo que dice. Vaya sorpresa me dio algo que dice, que siguen diciendo las cajetillas de cigarrillo. La cajetilla de cigarrillo en un rincón decía, fumar es perjudicial para la salud, ley 4201. Fumar, espérate, el cigarrillo me está diciendo a mí que fumar es malo. Eso suena como doble moral, eso suena como contraproducente. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Es cierto o no que el cigarrillo es perjudicial para la salud? Es cierto, aunque lo diga un cigarrillo, aunque lo diga un fumador, porque la verdad auténtica es absoluta, dígala quien la diga. Y la verdad auténtica es la palabra de Dios. Así que cuando un hermano, cuando un pastor, cuando un líder venga a reprenderte, primero vea tu palabra, primero vea su palabra. Y si es verdad lo que él dice, si es conforme a su palabra, humíllate porque esa es la verdad, sin importar quién te la diga. Hermanos, a veces hay hermanos o amigos que han caído en cierto pecado, que le ha pasado cierta situación en la vida, y porque ellos saben lo que duele caer en ese pecado, ellos a veces te quieren dar un consejo para decirte, mira, yo caí, yo no quiero que tú caigas. Pero nosotros, con nuestro corazón tan orgulloso como el sacerdote Amasías, no aceptamos la reprensión de Dios, no aceptamos que el Señor es soberano en quien usa para reprendernos. Aún a los predicadores, aún le buscamos los 1000 defectos. Señores, le quiero ser sincero, perdón. El predicador no es una especie de Rambo espiritual que nunca va a fallar en la vida. No es una persona perfecta. Es una persona imperfecta, pero que el Señor en su santa voluntad
permite que se levanten hombres imperfectos para proclamar su palabra perfecta. El Señor en su santa voluntad, así como me usa a mí, así puede usarte a ti, puede usar a cualquiera para su gloria. Así que debemos saber que el Señor es soberano en quien usa para glorificar su nombre. Lo segundo que aprendemos de esta sección, que está tan buena, es que el Señor nos ordena a prestar más atención al mensaje que al mensajero. Suena trabalengua, se lo voy a repetir, que no se le olvide. El Señor nos ordena prestar más atención al mensaje que al mensajero. Fíjense bien, el sacerdote menospreció al profeta simplemente por sus cualidades de que él no era de allí, de que él era quizás un campesino, de que era una persona de campo. Y fíjense qué contradicción hay aquí. El sacerdote menospreció al profeta porque el profeta era del extranjero, porque era de afuera. Nosotros somos al revés, eso es increíble. Nosotros muchas veces menospreciamos los predicadores locales y endiosamos los predicadores de afuera. Y no está mal crear expectativas. O sea, no está mal que yo diga, mira, viene fulano de tal país, de tal provincia, y todos nos gocemos y decimos, wow, Dios va a hablar, Dios va a hablar. Eso no está mal, perfecto. Ahora bien, ¿dónde está lo malo? Que muchas veces, cuando viene el predicador local, ya estamos predispuestos. Hoy le toca predicar a Leandro. Ahí vuelve a hablar del Amós otra vez. ¿Cuándo es que se va a acabar esa serie, Dios mío? Entonces estamos ya predispuestos, porque con ese mismo fervor que oramos y que creemos que el Señor nos va a bendecir con los de afuera, el Señor también te puede bendecir con los de adentro, con los que están aquí, con tu hermanito, que quizás tú lo ves muy humilde, él también puede ser usado para la gloria de Dios. El Señor nos ordena prestar más atención al mensaje que al mensajero. ¿Y saben qué? La estrategia del sacerdote para desviar el mensaje de Amós fue buscar cosas superficiales, empezar a menospreciarlo por el lugar de donde viene, quizás por cómo él hablaba, por cómo él vestía. Nosotros muchas veces somos así, muchas veces venimos acá a ver al predicador, a escuchar el sermón y solamente nos fijamos en las cosas superficiales, que si el predicador se comió una S, que si gagueó mucho, que si estaba nervioso, que si lo dijo bien, que si lo dijo mal, que si hizo un chiste, que si no lo hizo. Dios mío, que el Señor nos libre del síndrome de Amasías, que solamente busca las cosas superficiales y no se concentra en lo que dice la palabra de Dios. Miren, a veces los predicadores que tienen ese anhelo por ser fiel a la palabra de Dios, a veces tienen miedo de usar ilustraciones. Las ilustraciones son esos ejemplos, esas anécdotas, esos cuentos y a veces hasta esos chistes que uno hace para que el mensaje de Dios se entienda más claro, ¿verdad que sí? Pero a veces uno tiene miedo porque fácilmente viene un predicador y predica un mensaje poderoso de la palabra de Dios, lleno de la sana doctrina, y cuando se termina el culto, tú le preguntas a un hermano, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que más impactó tu vida de ese sermón? Sí, el cuento de la cucaracha y el ratón que hizo el pastor. Así no. Vamos a guardar respeto por la palabra de Dios. Acá no venimos a escuchar chistes, ni anécdotas, ni historias fantásticas. Aquí vinimos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser suficiente. ¿Cuántas veces he escuchado, no, que el predicador es muy aburrido, que el predicador debió hacerlo así, mi hermano? Si el predicador está hablando de la palabra de Dios, concéntrate en eso. Y si vas a refutar algo del predicador, que sea acerca de la doctrina y no de nada más. Para eso estamos acá, para escuchar la palabra de Dios. Tercero y último de este renglón, les diré que el Señor no siempre declara palabras que son de nuestro agrado. El Señor no siempre nos dice las cosas bonitas que nosotros queremos escuchar. En los versículos 16 y 17, ahí vemos la consecuencia de no obedecer a Dios. Ahora yo quiero que hagamos este ensayo aquí. Vamos a ver. Ustedes recuerdan lo que leímos en el versículo 17, lo que pasó. Imagínense que usted es el sacerdote Amasías. Usted es el sacerdote Amasías
y viene una persona que usted está convencido de que lo envió Dios, y él viene y te dice, mira, el Señor te manda a decir que tu esposa será prostituta, que tus hijos y tus hijas van a morir y que tú también vas a morir en el extranjero. Qué palabra más dura, qué palabra más cruel. Pero tú estás consciente que tú viviste una vida entera de pecado, que a ti nunca te importó agradar a Dios. La pregunta mía es, si a ti un hermano, un predicador, si tú ves que el mismo Dios viene y te dice esa palabra, tú sabiendo que tú estás en pecado, ¿qué harías? ¿La aceptarías con humildad? Tú estás tan consciente que Dios aborrece tanto el pecado que está dispuesto a destruirte si es necesario para que ese pecado no prospere. Tú estás consciente de la santidad de Dios. Fíjense que al principio nosotros vimos un Amós intercediendo por el pueblo y el Señor fue compasivo una vez, el Señor fue compasivo 2 veces, pero a la tercera, ¿qué dijo? No lo voy a tolerar más. Porque ese Señor que es compasivo y compasivo, también es santo, santo y santo, y el pecado merece castigo. El Señor no siempre declara las cosas que nos gustan. Pero ¿qué pasa? Si cambiamos de papel, imagínese que usted es el profeta ahora. Usted es el profeta Amós, y usted está completamente convencido de que es Dios que le está hablando. Y Dios le dice, mira, yo quiero que tú vayas donde fulano, y le diga a fulano que su esposa será prostituta, que sus hijos y sus hijas van a morir y que él también morirá. Usted tendría el valor, aún usted sabiendo que fue Dios que lo mandó a decir, usted tendría el valor para usted decir una palabra tan dura. Usted tendría el valor para decir una palabra que usted sabe que va a entristecer ese corazón. Pero permítame decirle, muchas veces el Señor usa esas duras palabras para eso, para que en medio de esa tristeza las personas acudan al arrepentimiento. El Señor no siempre nos manda a decir las cosas que nos gustan, ni no siempre nos dice las cosas que queremos escuchar. Esa Biblia que usted tiene, esa palabra de Dios, le digo la verdad, contiene cosas que nadie quiere escuchar. Contiene argumentos en contra de la inmoralidad, argumentos en contra del aborto, argumentos en contra del adulterio, argumentos en contra de la fornicación, argumentos en contra de los homosexuales, y esas son cosas que hoy en día nadie quiere escuchar. Pero lo que más me preocupa, ¿usted sabe qué es? Que esas son cosas que hoy en día muy pocos quieren decir. Estamos llamados a decir la verdad de Dios, aunque duela. Porque ¿saben qué? Les diré algo. Mejor es escuchar una verdad que venga de Dios, aunque duela, que disfrutar de las mentiras que vienen del mundo, aunque parezcan amigables. Mejor es una palabra dura de parte del Señor que una palabra amigable de parte del mundo. Porque el mundo te engaña, pero el Señor te salva. Y ya concluyendo, vamos a ver rapidito lo que más me encanta de este capítulo 7 de Amós, y son sus aplicaciones prácticas. Este libro de Amós nos enseña 2 vertientes en la práctica. Por un lado, te enseña a ser un buen oidor de la palabra y a no ser como el sacerdote Amasías. Pero por otro lado te enseña a ser un buen proclamador de la palabra como lo fue el profeta Amós. Y rapidito vamos a ver algunos consejos prácticos para buenos oidores y proclamadores de la palabra de Dios. Empezamos con un buen oidor. Un buen oidor de la palabra de Dios presta atención al mensaje de Dios y no se distrae con cosas superficiales como lo hizo Amasías. Presta atención al mensaje de Dios. Segundo, un buen oidor de la palabra se humilla. Un buen oidor de la palabra, cuando es reprendido, no anda diciendo, no, que al pastor se la cogió conmigo, que a fulano se la cogió conmigo, que al hermanito se la cogió conmigo. No, es que en la iglesia le dio para mí en la iglesia ahora. No. Aquel que es un buen oidor de su palabra se humilla cuando recibe la reprensión de parte de la palabra de Dios. Tercero y último, y no menos importante de este renglón, es que un buen oidor de la palabra obedece la palabra. Por supuesto, un buen oidor de su palabra también es un hacedor de la palabra.
fíjense bien, el pueblo de Israel estaba como estaba porque no obedeció su palabra. Yo te diré algo, si tú lees tu Biblia sin la más mínima intención de obedecerla, tú estás tan torcido como estuvo el pueblo de Israel del norte. Santiago 1 del 23 al 24 dice que si escuchamos la palabra de Dios y no la obedecemos, nos engañamos a nosotros mismos, porque somos como alguien que se ve a un espejo y da la vuelta y ya se olvidó de cómo él era. ¿Qué te dice ahí la palabra de Dios a través de Santiago? Oye, aquel que piensa que es un creyente simplemente por ser un oidor de la palabra, sin llegar a ser un hacedor de la palabra, no es más que un farsante. Aquel que piensa que es cristiano por ocupar un banco y escuchar y nunca hace, no es más que un farsante. Segunda parte, un buen proclamador de la palabra. Consejos prácticos para un buen proclamador de la palabra, un buen anunciador de la verdad. Un buen proclamador de la palabra proclama la verdad porque es su deber y no su oficio. En el versículo 14, Amós dijo, oye, yo no soy profeta ni hijo de profeta. ¿Saben qué le estaba diciendo? Yo no soy un profeta profesional. De igual manera, para tú compartir el evangelio, tú no tienes que ser un predicador quizás profesional, como muchos creen. Tú no tienes que tener un título de teología colgado en tu casa, no. Si tú has creído en Cristo, tú entendiste el evangelio. Entonces tu deber, eso poco o mucho que tú entendiste, es tu deber compartirlo con los demás. En segundo lugar, un buen proclamador de la palabra de Dios proclama la verdad, aunque duela. Hermanos, tenemos que proclamar la verdad de Dios, aunque duela, aunque parezca doloroso. ¿Saben qué? Hasta que nosotros no le hablemos del pecado y sus consecuencias al mundo, hasta que nosotros no le mostremos al mundo que sus caminos están torcidos, ellos jamás van a tener la intención de pedirle a Dios que enderece sus pasos. Tenemos que hablar también del pecado y su consecuencia. Y tercer y último lugar de esta parte, un buen proclamador de la palabra proclama la verdad con amor. Fíjense, Amós declaró duras palabras en contra de Israel del norte, pero ¿qué pasó en los versículos del 1 al 8? Él intercedió por el pueblo. Es decir, que él tenía un amor, él quería que el pueblo fuera perdonado y eso, que ese juicio no era para él. De igual manera, usted y yo sí tenemos que predicar la palabra de Dios aunque duela, pero tenemos que predicarla en amor. El amor y la verdad nunca deben de andar divorciados. Y por último ya, para terminar, sé que los estoy cansando, no puedo irme de aquí sin decirles que este capítulo 7 de Amós me recuerda a alguien mayor. Me recuerda a alguien mayor. A ver, analicemos, ¿quién fue Amós según el capítulo 7? Según el capítulo 7, Amós fue un intercesor entre Dios y un pueblo, versículo 1 y 6. Amós fue un profeta rechazado por su mensaje, versículo 10. Amós fue un siervo humilde de Judá, versículo 12. Y Amós fue un enviado del Señor con una misión asignada, versículo 14 y 15. De igual manera, Cristo es el intercesor entre Dios y su pueblo. Cristo sigue siendo rechazado por su mensaje. Cristo es el mayor ejemplo de humildad y nació en Belén de Judá. Y Cristo es el enviado del cielo para salvar a su pueblo. Señores, Amós 7 te da Jesucristo por las 4 esquinas. Y ¿saben algo? Aunque en sus ministerios Amós y nuestro Señor Jesucristo se parecen, hay una gran diferencia entre ambos. Y es que mientras muchos estudiosos dicen que Amós, después de llevar su mensaje a Israel del norte, volvió a su campito de Tecoa y no volvió a profetizar más, en cambio, Jesucristo sigue intercediendo por su pueblo y está a la diestra de Dios, y por sus llagas fuimos curados. Jesucristo es el Mesías prometido, porque Amós fue un enviado del Señor, pero Jesucristo es el enviado del Señor para salvarnos de nuestros pecados. La verdad es que este capítulo 7 de Amós nos lleva directo al Evangelio, porque te recuerda que el mensaje del Evangelio empieza siendo un mensaje doloroso, porque atienta en contra de nuestros pecados, pero ese dolor que sentimos cuando nos reprenden por nuestro pecado, nos recuerda que tenemos el alma dañada, que necesitamos de un médico que cure nuestra alma. Yo, como pobre, le voy a confesar algo. Yo no voy al médico sino hasta que algo me duele.
De igual manera nosotros tenemos que hablar del pecado y su consecuencia, aunque duela, para que las personas estén conscientes de su pecado y acudan al arrepentimiento. Hablemos del pecado y su castigo, porque ¿saben qué? Aunque hay palabras que parecen amargas, esas mismas palabras amargas, muchas veces cuando las escuchamos y las obedecemos, terminan siendo más dulces que la miel. Seamos sinceros, ¿cuántas cosas duras no nos dijeron nuestros padres en nuestra juventud? Y hoy en día nosotros podemos decirle, gracias padres por sus duras palabras. Lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor azota a todo aquel que tiene por hijo. Cuando nosotros somos reprendidos por el Señor, también tenemos que decirle a Dios, gracias Dios por tus duras palabras, porque esas palabras nos llevan al arrepentimiento. Por eso es que nuestra oración debe ser que el Señor envíe hombres piadosos para que todas nuestras maldades, se pongan en evidencia. Por último, para ti que no has creído en Cristo, la consecuencia de no creer en este mensaje, para el pueblo de Israel era que iban a ser llevados cautivos. En cambio, para ti, si no crees en Cristo, si no te arrepientes a tiempo, tu alma será llevada cautiva al infierno por la eternidad. Yo te diré la verdad, no te voy a engañar, la verdad es que has codiciado, o has adulterado, o has mentido, o lo has hecho por parte, o has hecho algunas cosas malas, pero sea como sea que tú lo calcules, eres pecador, y el pecado merece la muerte eterna. Pero te recuerdo cómo titulamos este mensaje. La palabra de Dios, una verdad que duele y sana. Y usted dirá, pero ¿dónde está la sanidad en todo lo que ha dicho Leandro en esta mañana? Si usted lee ya el último versículo del libro de Amós, verá que el Señor le promete que en el futuro Él va a restaurar a Israel. Va a tomar un remanente y va a sanar su tierra y le dará una tierra nueva donde no habrá pecado ni consecuencias. De igual manera, amigo, si tú crees en el Evangelio de Jesucristo, Cristo sanará tu alma. Cristo es como un bálsamo, como una pomada que pica en nuestro corazón herido, pero según va trabajando en nosotros, es capaz de curar hasta el alma del más vil de los pecadores. Concluyo diciendo que aún en este contexto que estamos viviendo, donde necesitamos palabra de consuelo, también necesitamos palabra de reprensión. Porque ¿saben qué? Mejor es una verdad de Dios que duela que 1000 elogios de hombres que engañen. Mejor es una verdad de Dios que duela que 1000 elogios de hombres que engañen. Hermano, cuando seas regañado por la palabra, humíllate, porque en un regaño de Dios hay más amor que en todos los poemas del mundo.